Gracias a Él porque nos permite una vez más. Si fuera en nuestras fuerzas o en nuestras capacidades, pues no llegamos a nada. Simplemente eso hay que decirlo con claridad, no llegamos a nada. Pero el Señor precioso ha permitido que en vasos débiles, completamente débiles, y en vasos indignos, derramar su gracia para que podamos hacer este trabajo. Solo anhelo que no hagamos este estudio por hacerlo, sino por tener un conocimiento mayor de la palabra del Señor e implementarlo en nuestras vidas. Hacer que la palabra se encarne en nuestro ser y, aunque sea de a 1 milímetro cada día, vayamos reflejando el carácter de Cristo. Ser lo mejor que podamos día a día. Eso es lo importante, porque sin duda una persona con toda la ortodoxia y con todo el conocimiento doctrinal y con todos estos conocimientos, pero si es una persona que no es hacedora de la palabra, pues va al infierno, con todo el conocimiento bíblico de las doctrinas, de todo. Entonces, el sentido realmente es entender la palabra del Señor para implementarla en nuestras vidas correctamente, no como hacían los fariseos, que la sabían de memoria y comenzaron a tergiversarla por su naturaleza, precisamente por esa naturaleza humana tan difícil que es la nuestra, ¿no? Entonces, debemos entender para aplicar en nuestras vidas de forma correcta. Si el Señor nos ha llamado a la enseñanza, pues es mucho más grave, porque tenemos que entender bien para poder enseñar bien, para que la gente aplique bien la palabra a sus vidas. O si no, resultamos o siendo vulgares libertinos o siendo legalistas perversos y quitando la gloria al Señor. Entonces, estamos mirando reglas. Dijimos que reglas son aquellas cosas, límites, normativas, que también se reflejan en límites cuando usted no puede ir más allá. Eso es una regla, no lo deja ir más allá. Pero una regla también es lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, ¿cierto? Entonces, eso lo tenemos en cuenta para llamar. Entonces, seguimos con la regla número 4. Con la 4, ¿listo? En la Biblia hay una característica, una particularidad que es lo explícito y aparece siempre lo implícito. Lo explícito y lo implícito. Siempre que va P debe llevar una M, ¿cierto? Más o menos así fue que nos enseñaron, sí. A veces resulta uno olvidando reglas, estamos hablando de reglas. Entonces siempre que va P debe ir con M, ¿listo? Bien. Entonces, ¿qué entendemos por explícito? Sí, ¿qué más? Externo. Podría ser, me gustó lo que es claro, o sea, lo que no hay que hacerle ninguna cosa extraña, sino ya se ve. Pero ¿qué más podríamos agregar a lo explícito? Fácilmente da lo que quiere transmitir. Con facilidad se percibe lo que transmite. ¿Qué otra cosa podríamos colocar ahí? En lo explícito. Muy bien. Conciso. Sí, es conciso, sí, ¿cómo no? Cuando algo es conciso es precisamente que con una enorme sencillez de pronto transmite algo grande con una enorme sencillez. Entonces es conciso. Por eso le dicen a las personas, podría ser conciso, porque la persona da vuelta, pero no llega, no dice, es que quiero que terminemos ya, que nos vayamos ya,
si no da vuelta y dice, es tardísimo. Y él, ¿sí entiende? Pero no dice con claridad, ¿sabe qué? Es que yo quiero es que terminemos ya y nos vayamos. Sino se pone a decir que ya es tardísimo, que al otro día madruga, que si no duerme a cierta hora después ya no le coge el sueño. Pone a contar, ¿cómo así? ¿Usted sufre de eso? ¿Sí me entiende? No es explícito, porque no es lo que dice Dieguito, no es conciso, no es concreto en lo que está diciendo, ¿cierto? Entonces, cabría esa parte. Algo importante que dijo Gustavito, lo explícito es lo que ya no deja nada oculto. Eso es lo que está explícito. Lo que no deja absolutamente nada oculto. En estas partes perversas de nuestros tiempos, voy a tomar como esa ilustración, en las partes muy malas de nuestro tiempo, de los programas de televisión, películas y todo eso, cuando dicen sexo explícito, entonces es porque ya se están viendo los genitales y se está viendo todo y se ve lo que está pasando ahí. Dicen explícito, o sea, no dejan nada. Si de repente hay una película que hay una sombra y se ve que allá hay gimen y si eso puede que esté implícito, que pareciera que ya están teniendo sexo, ¿cierto? Pero explícito es lo que ya se ve abiertamente. Entonces, la Biblia tiene cosas explícitas, como me han escuchado a mí decir. Si usted se pone a explicar, más bien lo que hace es colocarle cosas encima, objetos y cosas encima, estoy ilustrando, que lo que hace es tapar lo que está supremamente claro, ¿cierto? Pero hay cosas en la Biblia que son implícitas, entonces ya está el ejemplo. Lo implícito es lo que usted dice, pareciera ser. Esto tiene forma, tiene imagen, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Ese ruido es de qué? ¿De un avión o de un carro? Está implícito, no logro percibir lo que es. O un animal, ¿y ese animal qué es? Ese animal es un burro, es un caballo, ¿qué es lo que se ve allá? ¿Cierto? Está implícito. Entonces, el ejemplo que les acabo de poner, tomando como ejemplo la palabra de Dieguito, el ejemplo que les acabo de poner, la persona implícita se pone a decir un poco de cosas como para ver si el otro cae en cuenta, y resulta que no va a caer en cuenta fácilmente. Y a veces usamos términos como para un buen entendedor y cosas como esas, pero no. Hay cosas explícitas y hay cosas que ilícitas. Son peligrosísimas las cosas implícitas. Las explícitas no tienen ningún problema. Entonces podemos tomar cualquier ejemplo de la palabra del Señor. Montones de ejemplos en la Biblia, muchos. Y aquí volvemos otra vez a retomar un poquito aquello de los pasajes oscuros, ¿se acuerdan? Entonces, estos dos puntos se relacionan mucho, tienen mucho que ver, porque vienen como a desembocar en lo mismo, los pasajes oscuros con los pasajes implícitos. Pero también hay doctrinas un poco implícitas. Hay enseñanzas en la palabra del Señor también con una buena dosis de implicidad. No están supremamente claras como las que son claras. Entonces, como estamos viendo reglas, se parece bastante a los versos oscuros que explicamos, pero aquí entonces lo que vamos a poner es una regla. Entonces dicen, pastor, eso ya lo hemos visto un poco, los pasajes oscuros que nos explicó, pero aquí lo que nos va a poner es una regla. Ya sabemos que regla es ¿qué? Un límite, ¿cierto? Y lo que se puede hacer y lo que ¿qué? Lo que no se debe hacer, lo que se hace y lo que no se hace. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar un pasaje explícito, solamente como ejemplo, San Mateo 28. San Mateo 28, vamos a tomar estos dos ejemplos.
primero a San Mateo y después vamos a San Marcos. San Mateo 28, vamos a leer desde el verso 16 y vamos a prestar bastante atención siempre a nuestras lecturas. Esa es una regla también. Esa es una regla, prestar atención a lo que usted está leyendo. De verdad que a veces se sacan unas doctrinas que uno dice, santo Dios, ¿de dónde sacaron eso? Uno queda aterrado y es por no prestar, por no leer con atención lo que está haciendo. Bien, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es algo explícito, es decir, usted no tiene ¿qué sería lo que nos quiso decir el Señor? No, está diciendo, he recibido una potestad de mi Padre, y mi potestad es en el cielo y aquí abajo en la tierra. Mi potestad se las transmito a ustedes, como yo soy el Señor. Entonces, por tanto, la potestad mía se las doy a ustedes y les ordeno imperativamente que vayan a todos los rincones de la tierra donde haya gente. Y primero que hay que hacer, hagan discípulos. Ya sabemos que discípulos es el que se sienta a aprender de otro. Entonces vayan por las casas, vayan y hagan grupos de personas y que las personas les escuchen y aprendan, ¿cierto? Cuando las personas hayan aprendido, de este texto saqué yo mi conclusión para ser discipulado en la iglesia, porque la iglesia no hacía discipulado, sino llamaban doctrina, pero doctrina era que había que ponerse pañoleta, que había que arrodillarse, que había que creer no en el Dios trino, sino esa era la doctrina de la iglesia, algo muy precario, ¿no? No estoy haciendo ofensas, solamente diciendo que era muy precaria, terriblemente precaria la formación de nuestros pastores, muy precaria. Entonces, primero hagan discípulos, después de que hayan hecho los discípulos, bautícenlos, ¿cierto? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos una deducción fácil con una pelea que hay, y aquí sería lo implícito por lo explícito también, pero hay una pelea entre la ortodoxia trinitaria, que ha bautizado desde el siglo I, ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo explícito que está en el libro de los Hechos, de que los apóstoles y esa primera parte de la iglesia bautizó en el nombre de Jesús o del Señor Jesucristo, y sigue esa pelea. Entonces el trinitario dice que el que está bautizado en el nombre de Jesús como usted, están mal bautizados, que ese bautismo no sirve. Y el que está bautizado en el nombre de Jesús dice que el que está bautizado en títulos, que eso no sirve para nada, y lo llaman titulitis y se ponen apodos. Son groseros, ¿cierto? Entonces eso no es un tema controversial, ni es un tema doctrinal, ni para ir al cielo. El que está bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está bautizado correctamente, y el que está bautizado en el nombre del Señor Jesucristo está bautizado correctamente, porque Jesucristo es nombre de Dios. Es nombre de Dios, no es un nombre por ahí de la esquina, es nombre de Dios. Jesucristo es Dios, ¿cierto? Y si dicen que bauticemos en el nombre de Dios, entonces está correcto bautizar en el nombre de Jesucristo. Me puse a dar doctrina. Entonces, para que no se pongan tristes y ahora y nosotros mal y en el nombre eso no sirve, no, para que ustedes sepan que la invocación que les hayan hecho, si se la hicieron te bautizo en el nombre de San Martín de Porres, eso es basura, le toca volverse a bautizar, ¿cierto? Si dijeron en el nombre de Anacleto, no sé qué, eso no sirve para nada. Pero si a usted le invocaron el nombre de Dios y Jesucristo es nombre de Dios, usted no esté preocupado por eso, porque está bautizado en nombre de Dios. ¿Queda claro?
Entonces hay personitas que se han ido de acá para otras comunidades y por allá vuelven y les echan agua. Eso es una falta de respeto, eso es una falta de inmadurez, eso es uno grosero. Porque, ¿qué pasó entonces con su bautismo, con su profesión de fe? No, la persona dice, yo ya estoy bautizado, si usted no me recibe en su iglesia era otra cosa, pero yo ya estoy bautizado correctamente, ¿cierto? Entonces, pero eso es falta de madurez. Entonces es un verso ¿qué? Explícito. Ahora dice que después de bautizarlos les sigan enseñando para que comiencen a cumplir. Primero está el discipulado. Y que después de bautizarlos les sigan enseñando para que comiencen a poner en práctica las cosas que él ha enseñado. Entonces el pastor tiene que dedicarse constantemente a enseñar la Biblia para que los fieles de la iglesia local pongan en práctica la Biblia. Eso es lo que dice explícito, ¿cierto? No se afanen, no se preocupen. A pesar de que vengan tormentas y dificultades y cosas difíciles, ustedes no estén en apuro ni en angustia, porque yo los voy a acompañar hasta el fin del mundo. ¿Eso está claro? Eso está claro. O sea, eso es un sermón maravilloso, pero ustedes ponen a ponerle cosas raras ahí, ¿cierto? Ahora nos vamos para un pasaje ya que raya por lo implícito. Entonces, está en el Evangelio de San Marcos. Y uno dice, ay, Señor bendito, pero si es San Marcos, debería de ser como igual. Y es sinóptico. Pues note que los evangelios no son calcas. Los evangelios tienen, por eso se llama sinóptico. Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos, es decir, bajo una misma óptica, bajo unas mismas estructuras literarias, pero no quiere decir que son calcas. Mateo tiene unas características, Marcos otras y Lucas otras, ¿cierto? Y el evangelio de Juan no es sinóptico, es teológico. Juan no se preocupó por si María era virgen o qué sé yo, no, sino él arrancó fue de una vez a decirnos que Jesucristo es Dios. Bien, entonces dice el verso 14 de Marcos 16, verso 14 de Marcos 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí vamos bien, ¿cierto? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Se complicó. Ya se complicó porque ya viene a estar con una sombra. Por eso dice, tiene similitud con pasajes oscuros, pero aquí vamos a poner es una regla. Entonces Marcos ya nos muestra que el Señor les dijo otras cosas adicionales a lo que dijo en Mateo. Los escépticos y los contradictores dicen lo siguiente: puros inventos, pura fantasía, puros cuentos de hadas. En San Mateo les dijo una cosa, o mejor, el evangelista San Mateo nos cuenta que les dijo una cosa y el evangelista Marcos nos dice que les dijo otra. Entonces, en fin, ¿con cuál nos quedamos? Esos son los escépticos. Yo no sé ustedes, pero yo creo en la Biblia ciegamente, ¿cierto? Y sé que la Biblia es un libro sujeto de una forma natural, porque, mire, la Biblia es un libro espiritual preciosísimo, celestial, inspirado por Dios, pero la Biblia está sujeta a condiciones humanas. Eso no lo queremos entender. Entonces, no es que el Señor dijo: Isaías, siéntate, toma un lápiz, comienza a escribir.
así no se inspiró la Biblia. No. La Biblia se inspiró en situaciones de vida, tanto políticas, religiosas, culturales, en estados emocionales también de los escritores, de manera que la Biblia está inmersa, ¿cierto?, también en características humanas. Eso hay que entenderlo. Es un libro inspirado, es un libro divino, sobrenatural, celestial, es de Dios, la palabra de Dios toda. Pero no bajó del cielo, no bajó como un lienzo así. No comenzó el Señor a decir, siéntate y comienza a escribir lo que le voy a dictar, no. Sino se inspiró en el corazón del escritor en situaciones específicas, particulares. Entonces Jeremías escribió en medio de una crisis terrible de pecado y de desobediencia y de mucha maldad que había en Israel, y les decía que venía, que el Señor le decía, el Señor le revelaba en sus profecías que los babilonios vendrían a llevarse los cautivos, y él les insistía, se burlaban, estaba preso, de manera que él escribe, por eso se llaman Lamentaciones de Jeremías, porque él escribe en medio de una crisis emocional. Habacuc está atónito de que ve todo eso y que el Dios Santo no reacciona, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, Cantar de los Cantares, que vamos a mirar mañana un poquito, Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares es una poesía de amor sexual y no cabe en la cabeza de las personas, de muchos retrógrados. Esos sí son retrógrados. Esos sí son retrógradas, y da tristeza de los retrógradas, porque cuando están con la esposa teniendo sexo, lo están disfrutando al máximo, y no creo que estén diciéndole a Dios que para qué hizo algo tan feo, ¿cierto? La esposa, el esposo están teniendo sexo y no están reclamándole a Dios, ¿por qué tenemos que hacer esto tan feo? Esto de estar uno acá desnudo y acá, ¿por qué tenemos que hacer esto? Y bravos porque existe el sexo, y se paran en el púlpito a decirle que quién va a decir semejante perversión, que... O sea, pongámonos de acuerdo, o sea, ¿nos gusta o no nos gusta? Y si no gusta, pues entonces decirle al Señor que debió haber inventado una forma distinta, mejor, para que hubiera niños, ¿cierto? Tenemos una cosa aquí en la cabeza, mal. Bien, ya comencé a predicar. Entonces, los discípulos estaba escuchando Mateo, apóstol. El apóstol Pedro estaba escuchando, Juan estaba escuchando, Santiago, ¿cierto? Estaba escuchando ese grupo, Bartolomé y todos los que nombra allí, estaban escuchando las instrucciones de Jesús. Pregunto, ¿todos ponemos atención en el mismo nivel? No. ¿O hay unos que se centran en unas cosas y otros se centran en otras cosas? Dice, pero recuerden que el pastor lo dijo. No, ¿a qué hora? Yo no escuché que dijo eso. El pastor dijo, ¿y cuánto apostamos? Y no sé qué. Yo le escuché fue que dijo tal cosa. Todos no tenemos el mismo grado de atención. Quiere decir entonces que la palabra del Señor tiene falencias en su inspiración, porque fue colocada en vasos imperfectos, imperfectos en su atención, imperfectos en su memoria, el que no memoriza. ¿Cierto que todos no memorizamos igual? Hay gente que memoriza una cosa horrible, uno queda desaterrado y ahí uno no memoriza nada. Yo cuando soy deprimente, me siento defraudado conmigo mismo, me toca memorizar. Entonces, el Señor dio un sinnúmero de instrucciones y estoy seguro que dijo más cosas, totalmente seguro. Es más, ¿sabe qué nos dice Juan? Juan dice, y si se hubieran escrito todas las cosas que hizo y que dijo, esa es una hipérbole, pero una hipérbole muy acomodada a Cristo. Sí, es una hipérbole, claro. Los libros en el planeta Tierra, para cubrir el planeta Tierra de libros, se necesitan, para cubrir todo el planeta Tierra de libros y otro libro, se necesitan, pero libros y libros. Juan dijo que no cabrían en el mundo. Eso es una hipérbole mayúscula. Vaya, que no cabrían. No dijo que lo cubrían, sino que no cabrían. Pero encaja esa hipérbole con Cristo. ¿Encaja o no encaja?
Por favor, si el creador del universo hizo galaxias y galaxias y 3.000 millones y una cantidad de cosas impresionantes, pues encaja perfecta. O sea, Juan está haciendo una hipérbole correcta. Pero, ¿qué quiso decir Juan con la hipérbole? Fue tantas cosas las que dijo Cristo y las que hizo Cristo, tantas, que si las escribiéramos todas, se necesitarían multitud de libros para escribir todo lo que Cristo dijo. Entonces, no es una imaginación mía. Estoy pensando correctamente que el Señor dijo más cosas. Y iban memorizando, iban atrapando en su corazón, iban memorizando. Mateo escuchó claramente que el Señor les mandó a ser discípulos y a decirles que pusieran en práctica lo que él enseñaba. Marcos se acordó, no, Marcos no, pastor, no haga herejías acá. El apóstol Pedro, que es el que dicta el evangelio de Marcos a Marcos. Entonces, y Marcos se cree que también fue un discípulo seguidor. Entonces, aquí no hay discusión. Puede que Marcos haya escuchado muchas cosas, pero aquí dice que se apareció solo a los 11. A los 11. Está explícito, se apareció a los 11. Entonces, ahí no estaba Marcos. Pedro le dicta el evangelio a Marcos. Entonces, el apóstol Pedro se centró en que él había escuchado que el Señor les había dicho que habría episodios difíciles en sus vidas y que probablemente se enfrentarían a demonios, que seguramente se iban a enfrentar a personas enfermas, que seguramente se iban a enfrentar a personas que los quisieran envenenar, todo eso, y que entonces no tuvieran miedo y que fueran adelante, porque en el camino de la evangelización en el mundo entero, ustedes van por el mundo entero, se van a encontrar con endemoniados, se van a encontrar con enfermos, se van a encontrar con etcétera, etcétera. No tengan miedo. Entonces, simplemente esta persona, el apóstol Pedro, recoge y memoriza que el Señor les dijo que no tuvieran miedo. Pero mire, el pasaje está un poco implícito. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, está claro. Estas siguientes señales seguirán a los que creen. En este caso, da a entender ampliamente que es a todos los que creen. Que a todos los que creen hay unas señales que van a estar con ellos, los van a acompañar, harán parte del ejercicio de la evangelización en su trajinar, en su avatar en el mundo de esta dificultad de enfrentarse al mundo con un evangelio nuevo y en culturas hostiles y difíciles y con todo lo que encierra la raza humana. Se van a encontrar con enormes dificultades. Entre ellas, entonces, habrá endemoniados. Si sale un endemoniado, ustedes lo pueden echar fuera, ¿cierto? Entonces, me están siguiendo, ¿cierto? Hablarán nuevas lenguas. Entonces, esto da para el pentecostalismo, que dice que todos deben hablar lenguas, porque como dice, a todos los que creyeren les seguirán estas señales. Entonces se pueden aferrar de acá, que todos deben hablar lenguas, ¿cierto? Tomarán en las manos serpientes. Entonces, o sea, que me topa una serpiente en el camino de la evangelización, o que yo la puedo ir a agarrar. ¿Está implícito o está explícito? Para mí está implícito, porque no me dice con claridad si yo veo una serpiente, voy y la agarro y que no pasa nada, o que si voy a evangelizar a los indios del Amazonas y me sale una serpiente, dice que no me va a hacer daño. Ahora, y dice, y si bebieren cosa mortífera, esos son venenos que nos pueden dar los indios del Amazonas, ¿cierto? Los ticunas. Usted no sabe, ¿se acuerda que dijo que ha procurado envenenar y que todo eso? Ustedes saben, si se van por allá, le dan el no sé qué, ¿cómo es que se llama? El yagé. Y eso los pone a volar por allá hasta Plutón. Claro, porque no que los payesos se echan el yagé y eso comienzan a ver al diablo y una cantidad de cosas tremendas. Y dicen que es que
tienen poderes, no, hay que estar drogados. Entonces, que no, que este mundo, que estos chinos, esta juventud la perdimos, no, la plaga se ha drogado siempre, y por allá en las selvas, sí, se han drogado todo, siempre. Si bebieren cosa mortífera, ¿qué? No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, regla. Y ahorita vamos a mirar otros pasajes porque aquí hay que demorarnos un poquito con lo explícito y lo implícito. Entonces, lo implícito, esta parte implícita tiene una barrera. Hay una barrera aquí, lo ponemos como una barrera. Se ha de interpretar cuidado, con lo explícito. Entonces, como la instrucción de Marcos está oscuro el pasaje, con unas instrucciones complejas, entonces, en vez de poner como regla, es que tenemos que hacer lo que dice aquí en Marcos. Yo les dije que en Estados Unidos una iglesia llevaban serpientes, llevaban culebras al culto, y el pastor comenzaba a manipular cascabeles hasta que una lo mordió y no se le cumplió la señal, porque lo mató. Lo botó, no se le cumplió la señal. Entonces, si el pasaje es implícito, ¿con cuál vamos a implementar? ¿Cuál pasaje se impone sobre Marcos? Entonces, ¿cuál es? Mateo 28 y 19 se impone sobre Marcos, ¿cierto? Entonces, usted sabiamente, que esto es para aplicación personal, entonces usted sabiamente va a una casa y evangeliza. Salió un endemoniado, de repente había un endemoniado ahí que había metido yagé. Entonces, usted no tiene que acobardarse. Usted ora al Señor, pero sin escándalos y sin hacer cosas raras. Usted le ora al Señor y dice: Padre mío, tú tienes poder para proteger a tu hijo, porque aquí está hablando es que nos protegerá. Eso es lo que está hablando ahí. No tengan miedo, vayan. Habrá endemoniados, habrá veneno, habrá todo eso en su camino de evangelizar el mundo, pero vayan. Entonces vamos a orar con seguridad, con fe, sin temor, sin hacer ninguna cosa rara. Mire, pentecostales mañosos, ¿cierto? Y carismáticos mañosos. ¿Cómo te llamas? O sea, ¿qué se toma? Falta que le digan al demonio, ¿qué se toma? ¿Un tintico? Y que el demonio contesta, eso es. Por ejemplo, los de estos de la Iglesia Universal. Esa gente hace esas cosas, pero eso es falso, todo eso, y es perverso. ¿Quién dijo que uno se pone a preguntarle al demonio cómo se llama y su número de cédula? ¿Quién dijo eso? Eso no se hace, pero si hay un endemoniado, oramos, ¿cierto, Nelson? Llegó Lina a evangelizar en una casa ahí en San Benito, la invitaron y ella va con la palabra: ay, su merced, y es que también tenemos a mi mamita supremamente enferma, ella está muy enferma. Venga, oramos por su mamita. Señor Jesús, si tú quieres, Señor, sanarle, sánale, Señor, para que esta familia tenga paz. Y usted hace su oración, ¿cierto? Ahora, se fue yo no sé quién, Brian, se fue por allá, se metió a evangelizar no sé a dónde, y entonces a alguien le cayó mal, y dice: me voy a quitar el chino de encima que viene ahí con sus cuentos evangélicos, ¿cierto? Pues tenemos la confianza y la seguridad que el Señor nos va a proteger. Pero el pasaje es que implícito. Entonces, lo de las culebras, a ver, en serio, basados en este Marcos, usted se atreve a, mire, si yo chillaba con un lagarto, con una lagartija, ¿usted cree que por más pastor que sea yo me voy a echarle mano a una culebra? No le he hecho mano nunca.
Así la Biblia no es que se lo está ordenando, pastor, ¿dónde está su valentía? No le echo mano a una culebra, ¿cierto? Y apoyo a Gustavo que le tiene miedo a la gata y lo apoyo. En el nombre de Jesús, ¿no? ¿Tenemos miedo de qué? ¿Nos da miedo? Bien. Entonces, ¿cuál es la regla? ¿Ya aprendieron la regla? A la luz, correcto, muy bien. Se interpreta con lo, me gustó esa palabra, a la luz de lo explícito. ¿Listo? Vamos a mirar un ejemplo en Marcos, otro ejemplo en Marcos. Pero aquí nos ayudan un poquito más. Marcos 12. Mire, usted llega a decir, hay un montón de leyes y un montón de cosas que se han establecido en las iglesias sin ningún asiento bíblico. Y son normas casi que celestiales. Y nosotros criticamos a los fariseos, porque los fariseos suprimían el mandamiento para poner la tradición, y las iglesias evangélicas hacemos lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, usted tiene que estar casado por notaría para poderse bautizar. Dice, cúmplase, ¿cómo es que se dice? Lo de la ley, ¿cómo dicen los jueces? Cúmplase. Entonces, usted tiene que estar casado por notaría para poderse bautizar. Muéstrame el texto. ¿Dónde está el texto? ¿Dónde está? Debe estar entre Mateo y Apocalipsis. O debe aparecer de pronto en algún profeta, en algún lado debe estar. ¿Las ceremonias judías se parecen a las que hacemos hoy en día? No. Entonces, pastor, entonces usted apoya la unión libre. No apoyo la unión libre porque por eso se llama así perversamente. O sea, una unión que no es unión. Porque, a ver, un nudo que está suelto, ¿eso es coherente? Eso es incoherente. Unión libre, o sea, que está unido pero que está libre, eso es falso. Entonces, lo que pasa es que no está unido. Entonces, apoyamos completamente que el matrimonio esté cobijado bajo una ley. Pero muéstreme en el texto donde dice que para poderse bautizar tiene que estar casado. Muéstremelo. Enséñeme el texto en la Biblia. ¿Dónde está? Sí, pero tiene que apartarse de fornicación. No, que me muestre el texto. Entonces se formó una ley. Se volvió una ley. Y es una ley inamovible. Vaya y ocúrrasele decir, por ejemplo, si usted quiere ser linchado y expulsado del magisterio y expulsado aún de la cristiandad y que le toque buscar un desierto o una selva, ocúrrasele decir en el púlpito que en el cielo vamos a tener sexo. En el cielo va a haber sexo, o sea, las parejas van a tener. Ocúrrasele decir eso para que sea expulsado, lanzado a la hoguera, lanzado a la guillotina, apedreado. Revivimos la ley de Moisés y ese pastor debe ser apedreado. Pregunto, ¿dónde está el texto? ¿Dónde está el texto? Mire, y la patrística, porque hablamos de los padres de la iglesia y contentos, y hay un siervito que los nombra mucho desde la patrística, y bueno, todo esto bien chévere, porque es que la patrística es importante, ¿o no? Pero mire, los papitos de la iglesia, y no estoy ofendiendo, los papitos de la iglesia se fueron torciendo tras de la filosofía griega, a tal punto que en el año 200 ya el sexo era algo tan asqueroso, tan sucio, tan perverso, tan satánico, tan infernal, tan diabólico, que comenzaron a inclinarse al celibato. Y un padre de la iglesia en un concilio se le ocurrió decir que las mujeres tenían que resucitar, o sea, cuando fuera la resurrección de Cristo y de la transformación, porque vamos a ser transformados los que estén vivos, entonces tenía que haber un cambio de sexo y las mujeres resucitaban varones.
y las que eran transformadas, porque dice que seremos arrebatados y transformados, entonces en ese momento ustedes perdían sus genitales y todo eso y les salía pene para ir al cielo, porque la mujer era un ser tan sucio, tan perverso, tan eso, que no podía entrar allá. Un padre de la iglesia diciendo semejante aberración, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó? ¿Debajo de cuál piedra? Lo que decía Carlitos, le levantó el sobaco a Zeus y estaba esa doctrina. ¿Y de dónde saca eso? ¿Sí ven? Porque no leemos la Biblia con atención. Y los legalistas de hoy en día son iguales. Con la ropa, con todo eso son iguales. No, es que así es. Y punto. La santidad. No. Hagamos caso a lo que la palabra dice. Y lo implícito vamos a tener cuidado. Entonces, para ustedes los que están en púlpito, en este momento todavía no están en púlpito y no están en Facebook, pero igual los escucha gente. Tengan cuidado con lo implícito. Sean prudentes. Den las posiciones de los teólogos. Si se inclinan por uno, digan que eso no es una doctrina. Sean cuidadosos. No es, esto es así. No, señor. Los teólogos a través de la historia nos han dicho que los hijos de Dios eran los hijos de Seth. Y otro grupo nos ha dicho a través de la historia que eran ángeles. Probablemente sea una o sea la otra. Esto no es una doctrina, mis amadas iglesia. Yo me inclino. Entonces, si su pastor Pedro está hablando, yo me inclino a que eran ángeles. Pero eso no es una doctrina. ¿Sí ven? En el nombre del Señor Jesucristo eran ángeles lo que tuvieron sexo. ¿Qué habla? Sí. Sí, eso es algo que está implícito. ¿De acuerdo? Bien, entonces Marcos 12. Tengo como ganas de predicar hoy. Marcos 12, 25. Bien, 18. 25, ¿cómo? 12, 18. Marcos 12, 18. Hijito. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Los saduceos eran pero malos con mayúsculas, que no hay resurrección. Si no hay resurrección, ¿usted para qué tiene religión? Eso es una tontería. Es que nosotros acá llorando y eso, y no hay resurrección. Si no hay resurrección, yo digo como a mí me dé la gana. Igual el día que me muera se acaba todo. ¿Cuál es el problema? Dicen que no hay resurrección y le preguntaban diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Esta era la viuda negra. La viuda negra está matado a todos los maridos. Sí, esta era terrible. Y no dejó descendencia, y el segundo y no dejó descendencia, y el tercero y no dejó descendencia. Y mató a todos los 7, dice, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después, pues por eso era que los mataba, porque no eran capaces de dejar descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ellos querían atraparlo y dejarlo sin palabras. Siempre hay otras que piensan que a una sabiduría sobrenatural, por ejemplo la Biblia, usted cómo contradice la palabra, ¿cierto? Y entonces dijeron, ahora sí, charlaban entre ellos, dijeron, ¿sabe qué? Con esta lo hacemos caer. Para esta sí no tiene respuesta. Vamos a decirle que cuando resuciten los muertos, ¿de quién va a ser mujer? Entonces dice, cuando resuciten los muertos, ¿de cuál de ellos será mujer si los 7 fueron esposos, todos 7? ¿Va a tener 7 esposos? O bueno, ¿cómo se resuelve allá? Entonces respondió Jesús y les dijo: no erréis por esto. ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Noten que ahí lo está
increpando es que ¿por qué están ignorando el poder de Dios? Porque cuando resuciten los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en el cielo. Entonces se concluyó que en el cielo no hay sexo. Esa es la conclusión. Pregunto, ¿el Señor está diciendo eso? ¿O está diciendo es que seremos semejantes a los ángeles? Entonces se sacaron dos conclusiones. Que los ángeles no tienen sexo. ¿En serio dice que los ángeles no tienen sexo? Está implícito, ahí no está diciendo que no tienen sexo. Lo que dijo claramente es que seremos ¿qué? Como los ángeles, que no se va a casar nadie. Entonces, no vayan nunca a decir en el púlpito que en el cielo vamos a tener sexo porque se acarrean la hoguera. ¿Cierto? Pero si en el cielo hubiera sexo, no sería en absoluto nada pecaminoso, porque el sexo no tiene nada de pecaminoso. Si el Señor quisiera que las parejas en el cielo tuvieran sexo, sería maravilloso. Es igual porque no tiene absolutamente nada de pecado ni pecaminoso. Entonces, deducimos implícitamente que probablemente no se ejercerá sexualidad en el cielo. No habrá sexualidad entre hombres y mujeres en el cielo. Pero estoy seguro, yo no sé ustedes, yo estoy seguro que en el cielo habrá hombres y habrá mujeres. Hombres y mujeres, claramente, porque resucitaremos las mismas personas, ¿cierto? Entonces, aquí esta persona trata de darnos una explicación. ¿En la Biblia dice acaso que los ángeles no tienen sexo? El pasaje que se utiliza para apoyar esta contención es Marcos 12:25. Aquí Jesús dice que en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que seremos como los ángeles. ¿Esto implica que los ángeles no se casan? Pero ¿implica también que no tienen sexo? ¿Significa esto que careceremos de sexo en el cielo? Pudiera ser como una cuestión de hecho que los ángeles no tienen sexo y que sea la razón por la que no se casan, pero la Biblia no lo dice. No dice nada de eso. Está ¿qué? Implícito. No dice nada. ¿No sería posible creer que los ángeles no se casan por otros motivos que no sea el de no tener sexo? Quizás sean otros motivos, no sabemos. A ver, ¿cuántos misterios creen ustedes que hay de Dios? A ver, para los que no les gusta la palabra misterio, ¿cuántos misterios creen que hay? Y de un 100% de Dios, ¿cuánto creen ustedes que se nos reveló a nosotros? Dice que tan solo un susurro. Un leve susurro y el margen, la orilla. Yo no sé si en su cabeza, pero en la mía no cabe que un universo con todas esas galaxias y con toda esa forma de esas medidas astronómicas aterradoras y que Dios hinche los cielos. O sea que está en todas partes. Eso no cabe aquí en mi cuadrícula. Yo no sé la de ustedes, pastor, es que su cuadrícula así da tristeza. Mi cuadrícula es un poquito más grande y yo sí entiendo. Yo no entiendo. Pero yo creo ciegamente en la Biblia y creo ciegamente en Dios. Existe un Dios, una mente inteligente, formidable, pero yo no entiendo cómo es Él. Eso es todo. Entonces debemos de decir tonterías. Bien, la deducción de la sexualidad angelical es una posible inferencia del texto, pero no es una inferencia necesaria. Ya les explico qué es eso. Hay mucho en la enseñanza bíblica de la naturaleza del hombre como masculina y femenina que sugiere enfáticamente que nuestra sexualidad será redimida, pero nunca aniquilada, jamás. Los hombres
seguirán siendo hombres por la eternidad y las mujeres, mujeres, ¿cierto? Se infiere. ¿Qué es inferir? Entonces, cuando comienza a decirnos cosas, entonces voy a dar la explicación con lo de Marcos, la inferencia, y también la podemos dar aquí. ¿Listo? Entonces, si dice que si tomaren serpiente de sus manos no les dañarán, infiere que si me encuentro una culebra por el camino de la evangelización, yendo en mis misiones, me encuentro una culebra y me muerde, el Señor me puede librar del veneno de la culebra y no morir. Eso es lo que yo infiero, ¿cierto? Pero esa inferencia no es una doctrina, eso no es una imposición, una estaca que se coloca ahí y no se deja mover, no, puede haber otra inferencia. Ahora, lo que está infiriendo el texto es que los ángeles, aunque tienen sexo, es decir, ángeles, por ejemplo, ya no es una inferencia, sino es explícito que son masculinos, los que conocemos. Hay ángeles femeninos, la Biblia no nos dijo nada. La Biblia no nos dijo nada. Llega usted, mire, este es un sarcasmo mío. Si usted llega al cielo y ve que hay ángeles femeninos, ¿usted se devuelve? Ay, ¿cómo es posible que la Biblia no nos diga que había ángeles femeninos? Ay, mira, cantidad de ángelas. ¿Usted se pone bravo? ¿Se pone bravo? ¿Cierto? Entonces, esa es el mismo sarcasmo que yo hago con el trinitario y el unitario. Entonces llega el unitario al cielo y es salvo y encuentra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Se devuelve? ¿Se suicida en el cielo? Porque enseñó toda su vida que Dios es uno y uno es su nombre y uno y Jesús es el mismo Padre. Y llega el trinitario clásico. El Señor Jesús sentado en su trono y el Padre, ¿se devuelve el trinitario? ¡Ah! ¿Por qué no nos explicaron bien? No, si yo encuentro 3, los adoraré. Y si encuentro 1, lo adoraré. Y si entenderé la Trinidad, cuando llegue allá me la explicará el Señor cómo es eso de que es triuno, uno, trino, y me lo explica, gloria al Señor. Pero yo no voy a hacer reparo en el cielo, yo no sé ustedes, ¿cierto? Habrá personas que llegan allá y dicen, ¿y este qué hace acá? ¿A qué hora lo dejaron de entrar? Seguramente, ¿cierto? Entonces, ¿vamos entendiendo ahí? Sí, amén. Entonces, ¿cuál es lo explícito? Lo explícito es que el Señor dijo claro que no hay matrimonio, que no se darán el casamiento y que no hay matrimonio en el cielo, no hay esposos en el cielo, lo dijo con claridad. Eso es lo explícito. Infiero que hay hombres y que hay mujeres, pero que ya no habrá atractivos sexuales ni habrá relaciones sexuales. Esa es una ¿qué? Inferencia. Pero puedo llegar allá y encontrar algo diferente. Que el Señor dice, casaos, y nos molestamos, seguramente el cielo es una bendición, ¿cierto? Por lo que se ve. Nos van a mostrar otros pasajes. Miremos el de Juan 20, 19, a ver qué nos quieren decir allí. A ver si logramos. Juan 20, 19. Y podríamos encontrar muchos más. Precisamente ayer creo que fue, pero eso fue pura casualidad, salió por ahí en Facebook eso, alguien que se salía de los chiros diciendo que Cantar de los Cantares es un ejemplo del amor de Cristo a su iglesia y los senos de la mujer de Cantares es que la iglesia amamanta a sus hijos. Y entonces yo grité, ¡idiota! Grité durísimo. Sí, ¿cierto? Chavita de reía, pero pues no está ahí, papi, no está ahí para decirle, ¡idiota! Le dije 3 veces. Lo que me dice el texto de Cantares es que es el amado el que se sube a la palmera y se pega de los pechos. Es lo que está diciendo Cantares.
Si usted coloca correctamente el texto, entonces Cristo es el que se amamanta de la iglesia, es el que se pega a sus pechos, no los miembros de la iglesia. En fin, ¿quiénes es la iglesia? Es idiota. Claro, porque yo entiendo que todos los que llegan son la iglesia. Entonces, ¿la iglesia misma se pega de sus pechos? Préstele atención a lo que está leyendo y no diga tonterías. En un púlpito, no diga tonterías. El texto me deja claro que es el amado el que se sube a la palmera y agarra los pechos y disfruta de los pechos de su amada. Eso es lo que está diciendo el pasaje de Cantares. Pero si él dice que es la iglesia la que se pega de sus mismos pechos, entonces, ¿quién es la iglesia o qué es lo que está interpretando? Entonces eso se llama idiotez. No caigan ustedes en eso, ¿cierto? 20, les dije 20, 19, ¿cierto? ¿O no le había dicho no? Sí. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitáis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán. Y ahí le toca predicar mañana. Y ahí usted qué hace. Usted dice: hermanitos, yo propongo culto de oración, culto de clamor y intercesión. Vamos a interceder por todo Colombia, nuestros jóvenes, las madres, la ideología de género. Y usted dice: hermanitos, solo nos quedó tiempo para leer el pasaje y orar al Señor. El pasaje está complejísimo. A quienes remitiereis los pecados, ¿les serán qué? Remitidos. ¿Qué es remitir? Y a quienes se los retuviereis, ¿les serán qué? Y la Iglesia Católica ha agarrado eso para hacer gracias con esto. Sí, porque es como si usted tuviera la autoridad, como iglesia, de decir: le voy a retener a esa persona los pecados, se los va a retener. Usted va a ser adúltero hasta que se muera. O si usted dijera del otro: se los voy a remitir, o se los, para entender claro, se los voy a quitar, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con ese texto y comenzar a arrojarle luz con los demás textos implícitos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un texto más claro, mucho más explícito, es el de Mateo 18, donde dice que si una persona ofende y hace cosas tremendas en la iglesia, que usted lo llame y lo reconvenga. Que si sigue haciendo esas cosas, usted llame a 2 o a 3 testigos y vuelva y lo reconvenga. Que si no, la persona sigue terrible, entonces usted llame a toda la iglesia. Esa es la primera parte en Mateo donde se encuentra la palabra iglesia. Dice que llame a toda la iglesia y que si no cambia, se haga un decreto en la iglesia. No es el decreto sobre ti, Lola, no. Se hace un decreto en la iglesia que es: tenlo por pecador y publicano. Eso es explícito. Entonces, cuando la iglesia expulsa a alguien, hermano, pero ¿por qué lo expulsaron? No se reformó, nunca se arrepintió.
siguió violando niñas, ejemplo. Hermano, usted puede expulsarlo. Para nosotros es una persona que no es salva, es un pecador declarado. Pero eso de que comencemos a especular con este texto, ¿cierto? De que voy a retener pecados a una persona, cuidado con eso. No hagamos esa clase. Entonces, van a encontrar un montón de textos implícitos. No se desilusionen. Entonces, buscan un montón de citas y lo explican, ¿cierto? Con lo explícito. Como hay comentarios de eruditos, ¿cierto? Por ejemplo, si quiere calvinista, entonces usted encuentra el comentario de Calvino, MacArthur es calvinista. Si usted quiere de pronto algo un poquito más arminiano, entonces, por ejemplo, Francisco La Cueva no es calvinista, entonces usted se puede ir para allá, se puede ir para acá. Por ejemplo, de los ángeles. Si los ángeles tuvieron sexo con las hijas de los hombres. Entonces, si usted lee el comentario de MacArthur le dice que son ángeles de Dios. Y si usted se va al comentario de R.C. Sproul, que es teólogo, le dice que son los hijos de Seth. Entonces usted coge los dados y en uno coloca el nombre de MacArthur y el otro el nombre de Sproul y los echa los dados. Y usted dice, bueno, vámonos con MacArthur. No, mis amores, ustedes también oran al Señor y dicen, bueno, esto aquí, volvamos a leer 10 veces. Que la luz arroja esto. Y disfrutamos el estudio más bien, en vez de estar con tonterías. A ver, nos hablan aquí en Primera de Juan, hay que pasar ya al otro punto. Primera de Juan 5, primera carta del apóstol Juan 5:16. Bien. Complejo el de Juan, ¿no le pareció complejo? Está fuerte el de Juan, está fuerte porque dice que al que usted le remitiera los pecados le serán remitidos y al que se los retuviera le serán ¿qué? Retenidos. Imagínense eso y que un hermano se encaprichara. No, mucha pena, pero yo los voy a retener y no se los voy a sacar. Eso sería antibíblico, ¿cierto? Entonces hay que más bien aprender griego y todo esto y estudiar qué quiso decir Jesús. Pero si el texto sigue un poco oscuro, nos vamos entonces por lo explícito. ¿Que lo explícito qué es? Llamen a todos al arrepentimiento, pero si una persona no se arrepiente, expúlsenla. Eso es lo que dice, ese es lo explícito. Que si no se arrepiente, expúlsenlo de la iglesia. Que si un hermano, que si alguien llamándose hermano es fornicario, ladrón, todo esto, con el tal que ni aún comáis. Eso es lo explícito. Entonces, yo me voy por ahí, por lo que está claro, y no me voy a sembrar en estas dificultades. 16 dijimos, Juan 5 y primera, 5 y 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, esto sí que ha dado tela para cortar. Esto se ha cortado tela, una cosa impresionante. Esto ha gastado tijera. Esto ha debates, esto es impresionante. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. ¿Quién entiende a esto? Usted dice, pastor, yo no entiendo nada. Bueno, entonces que si yo veo a un hermano que comete pecado que no sea de muerte, yo le pido a Dios que el Señor lo perdone y el Señor ¿qué? Lo perdona, le da vida. Pero que si hay pecado de muerte, que no se ponga a pedir por eso, porque igual
¿Para qué pierde el tiempo? Ahora, ¿de qué está hablando Juan? Hermano Juan, cuando lleguemos al reino de los cielos, siervo precioso, te recostabas en el pecho de Jesús, ¿no podrías haber agregado una línea más? ¿Cierto? Entonces, un grupo de personas dicen que hay pecados que ya no los perdona el Señor, que después de usted ser espiritual, después de haber sido bautizado espiritual, usted llega a cometer pecados que ya el Señor no se lo perdona, y que usted no tiene que ponerse a orar por esas personas porque ya se van al infierno. ¿Cierto? Otro grupo de personas un poquito más racionales, más bíblicos, más juiciosos, dice que está hablando de la muerte física, y que si el hermano entonces puede que se recupere y se sane, que usted le pida a Dios para que el Señor lo sane. Por lo general, la Biblia siempre cataloga la muerte con el pecado y la enfermedad con el pecado. Siempre la Biblia hace conecta esas dos cosas, pero no es una doctrina, porque entonces tendríamos que decir que todo el que está enfermo es porque es un pecador. Entonces tampoco es así, porque Pablo estaba enfermo, Timoteo estaba enfermo. Entonces, ¿sí ven que no son las reglas? Hay que tener cuidado. Entonces, otros dicen, Juan lo que quiso decir es, oremos por el hermano, que el hermano quizás sane, el Señor le dé vida y se sane. Pero si usted ve que es un cáncer terminal, que ya no hay nada que hacer, pues hombre, ya no se ponga a orar por esa enfermedad, que ya la persona se va a morir. Cada uno busca tratar de interpretar, ¿cierto? En este caso hay que conectar todo con el contexto, respetar las reglas hermenéuticas, ¿cierto? Y si usted se va a los comentarios, probablemente también encuentre diferencias. Nuestra comunidad, nuestra preciosa comunidad, tenía en sus estatutos unos pecados de muerte. Ahí había un listado de pecados de muerte. Ahora, en los últimos debates que ha habido de concilio, entonces quitamos ya los pecados de muerte y ya no hay. Esto es complejo, iglesia, esto no es así tan fácil. No crean que este trabajo es fácil. Entonces, ¿cómo interpretamos el texto con luz? Persona que no se arrepiente deja claro que no ha sido salva. No se arrepiente. Ya usted dice, hombre, no se arrepiente, dejemos así. Persona que usted le ve frutos de arrepentimiento, usted lo restaura, usted ora por él y lo restaura, y el hermano que ha sido salvo se restaura. Él se arrepiente, él deja su pecado, se arrepiente y se restaura. El que no ha sido salvo, ¿sí ven? Que ya hay una luz más clara, que no ha sido salvo, hombre, gástele lo que le gaste, seguirá siendo un pecador porque él no ha sido salvo. Aconséjelo, ore por él, guerra espiritual, ayuno, haga lo que haga, él seguirá siendo pecador porque no ha sido salvo. Entonces, quizá Juan lo que quiso decir es, hay personas en la iglesia que no han sido salvas, hermanos, no se pongan a pedir, no gasten ya su tiempo, porque son personas que no han sido salvas. Al que es salvo, aconséjenlo, oren por él, abrácenlo, exhórtenlo, el hermano se levanta, se restaura y él abandona su conducta y viene a ser un buen cristiano en la iglesia, ¿cierto? Entonces, si les toca, o sea, cuando ustedes se alegren, yo voy a exponer la primera carta del apóstol Juan. Léala antes de anunciar, léala 100 veces. Y cuando se aviente, es porque usted ya la ha leído y sabe a qué se atiende. Porque cuando llegue aquí, usted no puede pasar de largo. Tiene que explicar algo obligatoriamente. O si definitivamente no, usted tiene que tener valentía y carácter y decir, hermanos, no entiendo nada. Con sinceridad. ¿Cierto?
pues de pronto hay gente que pensaría mal del pastor, otros dirían, no es correcto, hay cosas que no se entienden, ¿cierto? Bien. Entonces, lo explícito por lo implícito. Vamos a pasar al siguiente punto, entonces. Entonces, aquí establecimos fue una regla. ¿Tienen claro eso, no? Establecimos una regla. Pasajes oscuros se interpretan bajo la luz de los pasajes claros. Y eso siempre será así. Nuestra siguiente regla, volvemos otra vez, pero en este caso para poner una regla. Sí, esta es la quinta. Significado, otra vez dicen, ay pastor. Significado de las palabras. Aquí, ¿cuál es la regla? Nunca apliquemos hasta no determinar ¿sí se lee? Pues ya establecimos nuestra regla. Nunca apliquemos, esto es una O, me disculpan eso, hasta que no determinemos, o sea, no determinar el significado de las palabras y su relación con el texto. ¿Se acuerdan que ya habían trabajado en eso? ¿Qué relación tiene con el texto la palabra? La regla es no darle aplicación bajo ninguna circunstancia hasta que usted no haya determinado el significado. Entonces, como son puntos que se siguen ampliando y que ya hemos visto cosas como se salvará engendrando hijos, entonces, que son pasajes que tienen un toque de oscuridad, nunca nos debemos parar frente al auditorio ni darle la aplicación personal si usted no determinó el significado que tiene la palabra, ¿cierto? Porque gravísimo que se diga que la mujer se salva pero si engendra hijos, que es la única forma que Dios le ha dado para salvarse. Entonces es grave, porque entonces hay que cerrar y dejar así, porque entonces para los varones es por gracia, vino Cristo y murió por ellos, las mujeres pariendo hijos, ¿qué es eso? Hay que tener cuidado. Entonces, y aquí en este caso es el significado de las palabras en el texto. En el anterior, ¿sabe qué dice la aplicación anterior? Y me disculpan que me devuelva, pero me pareció interesante que pasé derecho. Que todas las discrepancias doctrinales se resolverían si miráramos esta regla de lo explícito dando luz a lo implícito. Todas se resolverían. Entonces, es implícita la Trinidad es implícita. No se encuentra la palabra y mucho menos la Biblia ha dicho que tres dioses jamás. Sería una herejía. Es explícito que la Biblia dice que hay un Dios, totalmente explícito. Entonces, ¿se resolvería el asunto de la Trinidad si con la luz de ese triunidios, ¿cierto?, arrojáramos luz a esos pasajes? Pero la Trinidad es implícita, pero usted la encuentra en toda la Biblia. ¿Sí ve? Entonces se resolverían todos los problemas.
Bien. Sea lo que fuere, la Biblia es un libro que comunica información verbal. La Biblia es un libro que comunica información verbal. Esto significa que está llena de palabras. O sea, cuando usted abre la Biblia, ¿qué encuentra? Solo palabras. Yo no encuentro ninguna otra cosa extraña. Palabras y palabras. Fe, amor, Dios, Jesús, discípulos, santidad. Palabras y palabras y palabras. ¿Cierto? Los pensamientos se expresan a través de la relación entre las palabras. Es decir, para expresar un pensamiento, ¿qué necesito? Juicioso, mi amor. Palabras, para expresar mi pensamiento y para expresar una idea. Hay ideas que nos obligan a la ilustración. Si no hay ilustración, difícilmente podríamos comunicar una idea que se llama abstracta, es decir, que no es o intangible. Graben esas palabras y familiarícense con ellas para que no queden gringos cuando las escuchen, sino ustedes ya saben de qué está hablando, ¿cierto? Entonces lo abstracto es el espíritu, por ejemplo, el espíritu. Y hoy vamos a dar una conferencia sobre el espíritu. Es abstracto porque nadie ha visto a un espíritu. Gustavo no nos puede mostrar su espíritu. Que se fue el espíritu. ¿Para dónde se fue el espíritu? Es abstracto. Pero concluimos que hay espíritu, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar entonces la forma de ilustrar para poder hablar del espíritu. Bien, comprendieron hasta ahí, ¿no? Entonces, lo intangible. Entonces, lo intangible es lo que no se ve y lo que no se puede palpar, pero que existe. Por ejemplo, ¿la electricidad existe o no existe? Sí existe. Pero usted no la puede palpar, solamente que usted sintió que ahí había, pero no es que usted, mire, agarré un puñado de energía eléctrica. No, eso no es así, que usted sintió, pero la energía eléctrica tampoco se ve. Uy, mire toda esa energía eléctrica que va ahí. ¿Cuál? Van cables. Pero el cable no es energía eléctrica, ¿o sí? Porque si el cable se desconecta, es un cable de cobre. Es un cable que usted, si lo conecta a la energía eléctrica, entonces ahora va cargado de energía eléctrica. ¿Sí ven? Pero no podemos. ¿Pero existe la energía eléctrica? Ah, bueno. Entonces, cuando un unicitario dice que no cabe en la cabeza del que no encaja, que el Padre, el Hijo y que el Padre, que no encaja, lo que pasa es que es algo abstracto, es algo intangible, pues que yo no puedo explicar eso porque es complejo, pero porque no lo pueda mostrar ni lo pueda palpar, ¿quiere decir que no existe? Existe, pero no lo puedo mostrar, no lo puedo palpar. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Las ideas se transmiten a través de palabras. Cada palabra en particular contribuye algo en la totalidad del contenido expresado. Cada palabra hace una contribución particular. Hay una relación entre las palabras, pero cada palabra expresa tiene un puesto único y absoluto en la palabra o en la oración. Entonces, a eso es que hay que prestarle atención, porque son montones de palabras, estoy exagerando un poquito, son montones de palabras que nos van a expresar una idea, pero hay que saber entonces qué papel juega cada palabra dentro de esa oración. Dice, cuanto mejor entendamos las palabras utilizadas individualmente en las declaraciones bíblicas, tanto mejor seremos capaces de comprender el mensaje total de la Escritura. Claro, si usted entiende las palabras, mejor dicho, prácticamente ya lo entendió todo, si usted entiende las palabras. Pero si no entiende las palabras,
no entiende usted nada. Nada es nada. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿han leído términos de medicina? Palabras de medicina o de ciencia. Eso es tremendo, ¿cierto? Y usted dice, pues no, usted lee ya. Por ejemplo, entrevistan a un forense, es que un asesinato. Y entonces dicen, lo encontramos en posición parietal, envuelto en lago hemático. Sí, este loco. ¿Cómo encontraron a ese muerto? Si él hubiera dicho, lo encontramos de espaldas y estaba en una laguna de sangre, se había desangrado. Lago hemático. No digan así, no diga eso, díganlo allá en la universidad o díganlo allá, pero a la gente en público, en Caracol, no diga lago hemático, diga un charco de sangre. ¿Sí? Posición parietal, posición fetal. Y usted primero ahí investiga en internet, afortunadamente primero investiga cómo están posesionados los fetos para entender cómo encontraron al muerto. Para en vez de decir, estaba acurrucado, estaba así doblado. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros en el púlpito también nos gusta usar palabras porque son técnicas, porque son derivadas del griego, porque se leen, se utilizan en la academia, ¿cierto? Siervos míos amados, iglesia preciosa, vamos a estudiar la doctrina de la neumatología. Cayó en herejía el pastor. Claro, esa palabra extraña, neumatología, ¿cierto? Entonces, si yo les digo, vamos a estudiar la doctrina del Espíritu Santo, amén, gloria al Señor, sí, pastor, comience ya. Entonces, si usted usa el término, diga qué quiere decir, ¿cierto? Escatología. Se dice gravísimo, eso tiene que ser lo menos que una legión de demonios van a poseer. Eso es una cosa gravísima. El pastor nos va a dar una revelación terrible. Agárrense todos. Escatología, imagínense, eso tiene que ser una cosa muy grave. Una pandemia, algo que va a venir gravísimo. Y resulta que escatos es futuro. Entonces, escatos es en griego futuro. Si yo les digo, vamos a estudiar profecía bíblica, pastor, si hubiera dicho que la profecía, sí, nosotros estamos familiarizados con la palabra profecía, no escatos, ¿cierto? Y así sucesivamente, la palabra teología, la palabra eclesiología, suena como un poquito, pero no mucho, el que lo coge así frío dice eclesio, ¿cierto? Entonces que la palabra iglesia viene de la palabra eclesia del griego, que es los llamados afuera. Imagínate, uno dice, Señor amado, y no había otro nombre para la iglesia. Sí, porque los llamados afuera. Entonces uno dice, no, sí, tiene sentido que usted salió del mundo. El Señor lo llamó y usted salió de allá. Y lo llamó a salirse de ese conjunto de ideas, de pensamientos, de maldad, y usted salió afuera de eso. Y ahora somos una asamblea porque salían y se agrupaban. Iglesia, salgan todos de sus casas a la plaza central. Iglesia, asamblea. Salimos del mundo, ahora somos una asamblea que sigue a Cristo. ¿Sí? Bueno, todo esto. Entonces vamos con el significado de las palabras, ¿cierto? La comunicación exacta y el entendimiento claro son difíciles cuando las palabras se utilizan de manera imprecisa o ambigua. Entonces ya saben que ambigüedad es una palabra que tiene dos significados totalmente distintos y es la misma palabra. No importa, no se me ocurre nada, pero se me ocurre una. Entonces creo que esta... No, creo que no es así. Vamos a ver. Creo que es con ambas. Entonces resulta que usted no habla con B corta. Usted dice revólver.
Entonces aquí en esta lleva un acento aquí. Entonces, revolver y revólver sin acento. Entonces, esto es un arma de fuego y revolver es cuando usted revuelve la sopa. Entonces, son la misma palabra, tiene alguna particularidad en ortografía, pero son la misma palabra que no tienen nada que ver la una con la otra. Entonces, hay que tener cuidado aquí cuando hay esas palabras ambiguas. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Entonces, ¿cuál es nuestra regla? Nunca se aplica hasta no definir el significado. O sea, usted no aplica hasta ni a la iglesia ni a usted hasta no definir el significado. Cuando las palabras se utilizan de forma imprecisa, pues es delicadísimo, porque la palabra no está colocada en el lugar correcto, y la ambigüedad, pues ya saben qué es. La ambigüedad es peligrosa, hay que tener cuidado, porque usted piensa que está diciendo una cosa y resulta que es una palabra ambigua que está diciendo otra cosa, solamente que es ambigua. Entonces hay que tener cuidado. El mal uso de las palabras y los malentendidos van de la mano. ¿Qué va de la mano? El mal uso de las palabras y los malentendidos. Y los malentendidos van abrazados. Ellos se aman y van abrazados. Entonces la palabra del Señor dice, pero de verdad la palabra del Señor dice. Tremendo. Yo no sé si yo ya les había contado que una hermanita dijo que los castrados, o sea, toda mujer operada, toda mujer y varón, porque ya vemos varones que nos hemos hecho vasectomía y hay mujeres que les han hecho ligadura de trompas. Toda persona con ligadura de trompa o con vasectomía va al infierno. ¿Por qué, hermano? Porque en la Biblia hay un texto que dice que no entrarán a la congregación de Jehová el castrado. ¿Se da cuenta lo peligroso que es eso, mis amores, a esas explicaciones? Toca tener cuidado, toca estudiar. ¿Qué les parece? ¿Toca estudiar o no? Sí, O dejamos ya el sermón, ¿cómo se llama? El seminario así. Toca estudiar, toca tener cuidado. Normalmente hay dos métodos básicos por medio de los cuales se definen las palabras. Entonces, hay dos métodos que los chicos van a trabajar. Dos métodos. Ustedes ya saben un poquito de esto, pero entonces el primer método es etimología. Ya miro si eso lleva una H en algún lado. La palabra etimología no lleva nada por ahí raro. Entonces, el primer método es la etimología. Entonces, pueden investigarlo más, leer más en el internet, porque como yo no soy profesor, ni soy maestro, ni he estudiado, ni nada, pues me va a quedar difícil muchas cosas explicárselas. Dijo el hermano Célimo, una verdad que yo cuando lo vi la primera vez lo abracé y le di como 3 besos y le dije, Célimo, te fajaste con eso. Dijo Célimo, una cosa es entenderlo y otra cosa es explicarlo. Y me tocó ir a abrazarle y decirle, hombre, esto es filosófico. O sea, Platón le quedó. Platón es un bobito por allá, porque usted lo entendió. Ah, wow, explíquelo. Pero hermano, usted no me entiende. Le estoy... Siervito, entre más usted se esfuerza, me confunde más. Hermano, pero yo sí lo entiendo, pero usted no me lo está explicando bien. Está enredado su merced. Entonces Célimo ahí se bajó. Entonces, al yo no ser ni profesor, ni estudiado, ni nada, pues obviamente este seminario es precario, tiene precariedades, dificultades tremendas. Pero ustedes van a encontrar páginas y van a encontrar esto donde de repente encontramos más. Entonces, la etimología es la raíz. La raíz. Las palabras todas tuvieron un origen. Queremos pensar que Adán y Eva comenzaron a hablar en hebreo. Eso es una ocurrencia, porque ni siquiera, por ejemplo, eso es oscuro, ¿sí ven? Ahí no dice, y habló Adán y dijo a Eva en hebreo, no. Aparece Ish
y Isha, Ish que es varón y Isha que es la varona que salió del varón, y eso aparece en hebreo, pero queremos pensar de que el Señor les colocó el idioma hebreo. Vamos a decir que fue así, sin ponerlo doctrina, ¿listo? Hebreo. De donde se derivan las lenguas en la Torre de Babel, las palabras tuvieron un origen. Alguien las dijo por primera vez. Entonces, por lo general, las personas buscaron el sonido apropiado de lo que estaban viendo. Entonces, uno quisiera remontarse y haber vivido en esos tiempos de esa etimología. Nosotros vivimos, no, pues imagínense, ya está todo hecho, qué tristeza. Nosotros para inventarnos algo sería yo no sé qué. No, pues imagínense, no se me ocurre. Por eso Carlitos tiene por ahí su gracia cuando dice que el zapato con el tacón adelante o algo totalmente distinto, porque ya todo está inventado. Pero si nosotros hubiéramos vivido cuando las personas comenzaron a sacar por ejemplo las lenguas indígenas, para sacarla por primera vez, ¿qué sonido se identificó con lo que estaban viendo para comenzar a llamar las cosas de esa manera? ¿Cierto? Entonces, el idioma es complejísimo, tremendamente complejo, porque hay palabras que uno dice, ve, y esto, pues, le pusieron así, tijeras, artefacto que corta, que tiene dos cuchillas y que corta, tijeras. Pero tijeras es porque tiene dos cuchillas que se mueven entre sí, porque cuchillo es un artefacto que corta, pero tiene una sola hoja, se llama cuchillo. O sea, complejo. Entonces, los etimólogos, los de la ciencia de la antropología, los que trabajan la ciencia de la etimología, que es ¿qué palabra encaja aquí? Ahora sí necesito una etimología. Los que escarban, los que van buscando la raíz, desenrollando hasta llegar a la raíz del que la dijo la primera vez. Esos son los que trabajan la ciencia de la etimología. Se devuelven, rastrean. Vea que sí, hombre. De vez en cuando por ahí brillo. Rastrean la palabra, y entonces en español, casa. Bueno, y estos españoles ya se hablaba. ¿De dónde sacaron los españoles casa? Entonces comienzan a rastrearlo. Que es que la sacaron de dos palabras griegas. No, que la sacaron de una mezcolanza de griego con latín. Y van rastreando hasta que encuentran la etimología, la raíz, la primer vez que se dijo, por ejemplo, la palabra pan. ¿Sí ven? Arepa, ¿quién saldría con eso? Eso tiene que ser muy de acá. Eso tuvo que haber sido un boyaco que dijo, vámonos arepa. Bien. Entonces, diga, pastor, avance porque usted. Etimología. Entonces, raíz. Ya saben qué es esto, ¿no? La etimología es ¿qué? La raíz. ¿De dónde salió? ¿De dónde la sacaron? Por ejemplo, si ustedes se amañan con esto, porque mire, hoy hay un montón de sillas aquí solas y ahí me da como nostalgia, como, bueno, uno no tiene que juzgar porque uno sabe las personas en qué situación están, pero cuando hay pereza se me rompe mi corazón porque parece que esto no fuera importante. O sea, ¿qué me importa a mí? Yo ya fui escogido desde antes de la fundación del mundo, salvo siempre salvo, ¿para qué quiero saber etimología? Así no se comporta el cristiano. El cristiano es yo tengo que aprender, yo tengo que saber de mi fe es hermosa. Entonces, si ustedes se animan y esto va para largo, entonces alcanzamos a tocar un poquito de griego, de lo que me dio el susurro, un pequeño susurro, un margen de griego, que ya por ejemplo Andreita, ya Chavita también, Chavita hizo el examen de griego, tradujo y toda esa vaina, eso ya somos traductores aquí de griego. Entonces, pero vuelven y repiten, creo que Eriquita también estuvo con griego. No, Dianita estuvo ahí, no.
era sin conversar. Entonces, hay un pequeño grupo que ya ha palpado esas cosas, pero volvemos y las recordamos, y rico, delicioso. Entonces, el griego. Bien, por ejemplo, cardio. Esto es griego y en español lo llaman corazón. Corazón, ¿sí ve? Escatos. Escatos, futuro. Y así sucesivamente. Pero estamos hablando de palabras que pasaron del griego al español. Casi. Mire, el español es una revoltura, es un sancocho, pero es el sancocho más delicioso que hayan preparado. Para mí es la lengua más hermosa, la más completa, la más preciosa. Y así me digan que el inglés y que no sé qué, mire, el inglés es una minoría y todos los idiomas son pequeñas minorías y el español es la segunda lengua más hablada en el planeta Tierra después del mandarín, porque esos ojirrasgados son 1.800 millones de seres humanos. ¿Quién los alcanza? Nadie. Pero ¿quién sabe chino fuera de China? Nadie. Nadie sabe. Sí, pero español, mis amores, español se habla desde el Río Grande hasta la Patagonia. Se habla en los países africanos, se habla en Filipinas. El español es hermoso, es una lengua preciosísima, pero es una mezcolanza. Griego, árabe, hebreo, tiene matices de hebreo, de los judíos, de los sefardíes que vivieron en la península ibérica un montón de años. Entonces dejaron su legado de lengua en la península ibérica. 500 años los árabes tuvieron dominada la península ibérica y dejaron su árabe. Indudablemente el latín, que es de Italia, de Roma, y el griego. De manera que nuestro español es un sancocho, pero un sancocho muy delicioso como el que se prepara en el campo. Dicen, pastor, si usted sigue así, se le acabó el tiempo. 2. Entonces, la etimología. ¿Y cómo escribe esto? Ya. Si usted estudia etimología, entonces, uy, ese animal tan raro y ese nombre tan raro que es que hipopótamo. Uy, ese animal, así como es el animal de raro, es el nombre. Pero resulta que hipopótamo en su raíz etimológica es caballo. Entonces, hipopótamo es un caballo de agua. Un caballo, yo pensaba que esto era más chévere. Hipopótamo, y nos preguntamos su significado si supiéramos griego. O sea, hipopótamo es caballo en griego. Hipopótamo es caballo en griego. Si supiéramos griego, sabríamos que la palabra. Pero ojo, porque le estoy dando la información incompleta. En griego es hipos. Hipos. Ahora, todo comienza a tomar forma. ¿Se acuerdan que decían que desde el hipódromo? ¿O no se acuerdan que decían desde el hipódromo de los Andes, quién le da más a la no sé qué y tal? Ellos nos miran extraño, y tienen razón que nos miren extraño, dicen estos extraterrestres, ¿de qué estarán hablando? Es que resulta que en Bogotá había un hipódromo, que había carreras de caballos, y lo hacían por radio y eso, y apostaban plata, y entonces al negro, a la yegua, no sé qué, y se llamaba el hipódromo de los Andes porque hipos es caballo. Entonces hipopótamo es un caballo. Entonces, para no ponerle caballo de agua, tenemos un caballo ya y ahora otro caballo de agua, no, eso queda mal, dejémoslo en el original, hipopótamo. Inteligencia. Okay. Dejémoslo en el original, dejémoslo como lo llaman los griegos, hipopótamo, hipos. Entonces es caballo de río.
Hipos es caballo de río. La palabra hipos, que es caballo, y hipótamos, que significa río. Entonces caballo es una palabra compuesta. Hipo, ¿y cómo es la otra? Potamos. Entonces esta es caballo y este es río. ¿Sí? ¿La agarraron, mis amores? Solo como ejemplo el cuidado que hay que tener. Y entonces usted comienza a decir que el hipopótamo, eso es una revelación, que no sé qué, y el que está ahí sentado dice, pobre el ciervito, mojicones es un puño, y el ciervito está diciendo que son panes. ¿Se acuerdan de eso que pasó en Nepal? Y dando el sermón de las 7 palabras y diciendo que las panaderías de Jerusalén la habían desocupado, tirándole panes a Jesús para burlarse. ¿Se dan cuenta lo grave, mis amores? ¿Entienden que es grave pararse acá? Entonces, cuando usted está sentado, claro, usted se cansa, y esos sermones del pastor tan largos, pero usted disfruta aprendiendo. Pero gravísimo cuando uno se para de sin saber. Bien, ¿quedó claro? El estudio de las raíces y los significados originales de las palabras puede ser muy útil para sacarle jugo a un término. Por ejemplo, la palabra hebrea gloria, entonces gloria, la palabra gloria originalmente significa, este es el equivalente a pesado. Y ay, Señor bendito, no. Mire, otra vez, si usted dice, pastor, ¿usted qué tiene contra los unicitarios? No, yo los amo, yo no tengo nada contra ellos, yo los amo. La misma palabra que se usa en el Génesis, que ya no serán 2, sino serán 1, para hombre y mujer que se casan, es la misma palabra que se usa para Dios. Entonces, si el unicitario fuera humilde, entendería que la Biblia desde Génesis está diciendo que Dios es trino. Pero como uno es terco, entonces dice, no señor, eso lo cambiaron en el concilio de Nicea, Constantino cambió todo y la Trinidad no existía. Tercos, somos tercos. Entonces la palabra gloria significa ¿qué? Pesado o de mucho peso. Así entonces puede entenderse, la gloria de Dios tiene que ver con su... Entonces se habla de gloria de Dios, tiene que ver con su poder. Dios es glorioso, ¿por qué? Con su poder. Glorioso, poder. Y el que no tiene poder, no es glorioso. Imagínense, hace 2 horas que se acabó la etapa y usted tratando de llegar a la meta. No, pero hace 2 horas se acabó. Entonces, el débil no tiene gloria de nada porque no tiene nada que mostrar, el débil. Por eso, a ver, ¿por qué solo gloria a Dios? Comienza usted a dar un sermón formidable, ¿sí? Pero si usted no sabe el significado de palabra, entonces la gloria del Señor. ¿Podría explicarnos qué quiere decir la gloria de Dios? Usted ya estudió, que tiene que ver todo con su poder. Y lo que es glorioso es porque tiene poder. Y lo que no tiene poder no es glorioso. Bien, entonces así la gloria de Dios tiene que ver con su poder. Notamos, no lo tomamos a la ligera. Este ya es una regla. Estamos hablando de reglas. No lo tomamos a la ligera, pero el definir la palabra meramente en términos de su significado original nos puede meter en todo tipo de problemas. Entonces, ahora hay que mirar el segundo aspecto de etimología. Ahora, evolución. No van a pensar que esto es la evolución de que usted viene de Chita. ¿Es el segundo método, pastor? Sí, este es el segundo, evolución de la palabra.
Y ahí sí, mis amados, uno quisiera que hubiera leyes que no dejaran cambiar el significado. Uno quisiera que hubiera unas leyes, algo, una legislación que no dejara cambiar el significado, pero no se puede. Entonces resulta que el ser humano mismo se encarga. ¿Sabe quiénes somos los encargados de hacer estos daños? Nosotros, los mismos seres humanos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con ese habladito ñero de ahora tan feísimo, el idioma en unos 50 años va a cambiar horrible. Va a cambiar horrible, ¿cierto? Y eso le dio de latazos, le dio lata, y resulta que latas son puñaladas. Se le metió 3 latazos, escuchaba yo, y 3 latazos era que le había metido 3 puñaladas. O sea, entonces en 50 años, y esa persona murió de puros latazos. Lo que antes decía es que le habían dado una lata en la cabeza, probablemente. ¿Sí? Entonces, los culpables somos nosotros. Entonces, vamos cambiando el significado de las palabras. Entonces, cuidado, porque la evolución de la palabra hay que seguir el rastro. O por eso digo, rastrean. Ahora, cuando usted encuentra la raíz, se devuelve otra vez por donde caminó y va buscando, tomando nota de la evolución de la palabra a través de 500 años. Y usted dice, wow, allá quería decir una cosa y ya quiere decir otra. Entonces toca tener cuidado. Ahora, cuando ya define eso, cuando ya usted definió eso, entonces se regresa a la Biblia y comienza a trabajar su contexto. ¿Qué contexto encaja aquí? ¿Qué encaja aquí esta palabra? ¿Es esto o no es esto? Cuidado. Y entonces dice que si usted simplemente se va a la raíz etimológica y deja así, se enreda. Claro, porque entonces resulta que ya en 200, en 300 años la palabra cambió de significado y usted le está dando la aplicación de la raíz etimológica. ¿Se da cuenta? ¿Quedó claro hasta ahí? Sí. Bien, vamos a mirar un poquito. Miremos un poquito entonces la palabra. Yo no es vegetariano. No es, o sea, bajo la grada del juramento. Pastor, nosotros no juramos. La palabra voluntad, vamos a mirar ahí y retomamos un poquito el próximo sábado. Vamos a hacer un pequeño análisis de la palabra voluntad. Voluntad. A veces la encontramos como los preceptos de Dios. Algunas veces encuentra usted la palabra voluntad como los preceptos de Dios. Otras veces la encuentra como la acción soberana de Dios. Y uno dice, ¿es lo mismo? No, señor, no es lo mismo. Una cosa son los mandamientos de Dios, que son su voluntad, y otra cosa son su actuar soberano, ¿cierto? Por ejemplo, que dice que endureció el corazón de Faraón para que no dejara ir a los hijos de Israel, y que lo endureció de tal manera que no los dejó salir hasta que no mató a los primogénitos. Y la Biblia está diciendo que ese endurecimiento de Faraón fue acción ¿de qué? De la soberanía de Dios. Nada tiene que ver con no matarás. Dos cosas distintas, pero relacionado con ¿quién? Con Dios, ¿cierto? En este caso, que Él permite que algo suceda. Encontramos también la palabra voluntad, lo que agrada al Señor. Lo que agrada al Señor, y entonces uno dice, los mandamientos. No, hay otras acciones que Dios no las está pidiendo al ser humano, y cuando el ser humano las hace con su amor, ¿cierto? Se expresa como que esa persona está haciendo esa voluntad que no es imperativa.
Todo eso hay que tener cuidado. Y esa voluntad que agrada al Señor mire que aquí la palabra voluntad son las acciones de los hombres que deleitan a Dios. Acciones nuestras que deleitan al Señor. ¿Tiene que ver con lo anterior? No. De pronto usted dice, sí, pero si yo hago los mandamientos lo deleito. Pero no. Simplemente aquí es preceptos de Dios, mandamientos de Dios. Háganlos o no los hagan. Y aquí nuestras acciones, aclárenlo ahí en sus notas, nuestras acciones que agradan al Señor. Encontramos también la palabra voluntad como libertad humana. Otra vez la palabra voluntad como libertad humana. Y otras veces como deseos del hombre. Y entonces los que saben griego nos vuelven añicos, porque ellos dicen, aquí en esta palabra en el griego original aparece con tal palabra, ¿qué significa? Pues ellos, claro, nos hacen pedazos y nosotros no sabemos. ¿Cuántas? ¿5? Entonces usted encuentra 1, 2, 3, 4 y 5. Hagan el esfuerzo. Entonces van a hacer el esfuerzo. Leen 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Y ustedes me van a colocar qué voluntad es la que aparece ahí. Entonces ya tienen aquí. Pastor, ahí es los preceptos de Dios. Pastor, ahí es acción soberana de Dios. No, ahí es acciones humanas que deleitan al Señor. No, pastor, ahí es la libertad humana. Que el hombre pues tiene una voluntad que Dios se la dio, se la regaló. Y el hombre, por eso aparece la responsabilidad humana. Porque, ejemplo, arrancó esto con soberanía de Dios y responsabilidad humana. Así arrancó este programa. Ahí arrancaron las dos líneas equidistantes, paralelas equidistantes, en el huerto de Edén. Y termina en Apocalipsis igual. Nunca se van a desprender. Entonces, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo porque quiso. ¿Cierto? Y cuando lo hizo, colocó un árbol ahí. Dios fue el que colocó el árbol ahí. ¿Cierto? Y con el árbol y el fruto eso. Y le dijo al hombre, no coma de ese árbol. Pero lo dejó a voluntad libre del hombre. Y el hombre tuvo libertad de voluntad para ir a echarle mano. ¿Cierto? Otro ejemplo, contraste y posible contradicción. Analicen Romanos 3:28. Y Santiago 2:24. 3:28 y 2:24. Ahí van a encontrar ustedes palabra Romanos 3:28. Romanos 3:28. Y lo van a contrastar. Ya saben que es un contraste, ¿no? Sí. Con Santiago 2:24. Ya saben ustedes de qué está hablando ahí. Ahí está hablando de la fe, de las obras, de esto. Entonces, van ustedes a hacer ese análisis de la aplicación de la palabra fe. Cuando hicieron su trabajo de la fe, hubo trabajos buenos, hubo trabajos también un poquito flojos, porque lo que yo les decía es, díganme ahí de qué fe está hablando el pasaje. Si está hablando de una fe que sana, pero la Biblia me deja claramente que hay fe que sana que no salva, ¿cierto? Hay fe que sana,
que no salva. Es decir, hartas personas que pusieron la fe y sanaron se van a ir al infierno. Y luego no hay sino una sola fe. Tiene aplicaciones diferentes. Una cosa es la fe salvífica y otra cosa es la fe que la persona le pone. Y yo voy a esa iglesia y van a orar por mí y yo me voy a sanar. Y le pone fe y se sana. Pero no se convierte a Cristo. Se devuelve otra vez al mundo. Se va alentado al infierno. Mis amores, el Señor Jesucristo les bendiga. Nos veremos el próximo sábado.